Bueno, pues la noticia del día es que nominan a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz por el alto al fuego entre Irán e Israel. Un legislador republicano nombró a Trump para el Premio Nobel de la Paz. Ahora ya no fue Pakistán, que la vez pasada había sido Pakistán. Aquí tenemos el de Reuters, ¿no? El artículo donde Pakistán, el 21 de junio, hace no mucho, este, el gobierno de Pakistán decía que Donald Trump merece el Nobel de la Paz por ser intermediario entre el cese de hostilidades de India y Pakistán, dos potencias que no se habla mucho, pero son potencias nucleares y que han tenido problemas por una región que se llama Cachemira y bueno, han sido de años y de años y de años por una frontera mal trazada por los británicos y bueno, la intermediación del gobierno de Estados Unidos eh, cesó las hostilidades en junio, ¿no? Bueno, no, antes. En junio el gobierno de Pakistán dijo esto, ¿no? Pero las hostilidades fueron hace un par de meses, ¿no? En fin, eso fue hace un par de meses y ahora ya no es Pakistán, es un legislador de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que nomina a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz por su papel extraordinario, ¿no? En esta cese al fuego. Trump declaró que la guerra de los 12 días terminaría el lunes por la tarde con un alto al fuego que debía entrar en vigor durante la noche del martes. Posteriormente los dos países intercambiaron disparos de cohetes durante los días siguientes y durante el fin de semana. Estados Unidos lanzó sus propios ataques aéreos contra instalaciones de Irán. El presidente Trump tomó estas medidas. Afirmó que el liderazgo de Trump durante la crisis ejemplifica los ideales del Premio Nobel de la Paz, dice. El republicano de Georgia presentó una legislación para renombrar Groenlandia como Tierra Roja, Blanca y Azul. Es el mismo republicano que lo está nominando, ¿no? Curiosamente. Y después de que Trump expresara interés en tomar posesión del territorio. También fue autor de un proyecto de ley para permitir que Trump venda un edificio federal en California que lleva el nombre de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Bueno, pura política, ¿no? Pero hay posibilidades reales de que Trump sea el premio Nobel. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice? Bueno, por supuesto, Barack Obama, ¿no? Fue otorgado con el premio Nobel por su promesa de retirar las tropas norteamericanas o al gobierno norteamericano de Guantánamo, lo cual no cumplió. Pero bueno, esa es otra historia. Es para otro podcast. Y en este sentido, pues vamos a revisar qué nos dice la historia, ¿no? Por ejemplo, otros premios Nobel controvertidos, pues Henry Kissinger, Nobel de la Paz, que apoyó la guerra sucia que dejó miles de fallecidos en América Latina. Emblemático de los años 70, murió a los 100 años, ¿no? Dicen que hierba mala nunca muere, pues sí muere, pero a los 100 años, en Connecticut murió. Como estratega de la política exterior estadounidense, en los turbulentos años 60 y 70 del siglo pasado, Kissinger tuvo un enorme poder en varias administraciones, desde la guerra de Vietnam hasta el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS. Pese a ser un protagonista polémico de la Guerra Fría, en el 73 fue galardonado con el Nobel de la Paz, una figura paradójica. Cuando Henry Kissinger se reunió en el 76 con el canciller del régimen militar de Argentina, este le preguntó que si le importaba que hablara en español porque tenía dificultades con el inglés. Dijo, para nada, Kissinger. Entonces, secretario de Estado de Estados Unidos. Antes de romper el hielo con su interlocutor argentino anunciándole que asistiría al Mundial del 78 en su país, pase lo que pase. Argentina va a ganar vaticino. Bueno, estos son temas polémicos, no nos metemos en fútbol, ¿va? También apoyó a la dictadura de Chile, al golpe de Estado contra Salvador Allende. Y bueno, finalmente le otorgaron el Premio Nobel de la Paz en conjunto con Le Duc Tho de Vietnam por el retiro de tropas norteamericanas. Sin embargo, sus críticos siempre señalaron que fue responsable de atrocidades como los bombarderos aéreos secretos en Camboya por parte de Estados Unidos. Y Kissinger, una figura controversial. Enemigo acérrimo de Fidel Castro, de Salvador Allende. Tras su salida del gobierno en el 77, cuando el demócrata Jimmy Carter asumió la presidencia, Kissinger fundó la
fundó una empresa, etcétera, ¿no? Bueno, su papel destacado en la Guerra Fría fue lo que hizo muy controvertido el Premio Nobel de la Paz para Henry Kissinger, porque en política exterior, pues vaya que era de miedo Henry Kissinger. Y otro ejemplo más que cabe mencionar es el de Menachem Begin, primer ministro de Israel, ¿no? Nació en Bielorrusia, falleció en el 92 en Tel Aviv. Fue un líder sionista, primer ministro de Israel del 77 al 83. Fue correceptor junto con el presidente egipcio Anwar el-Sadat del Premio Nobel de la Paz del 78 por su logro de firmar un acuerdo entre Israel y Egipto. Era abogado por la Universidad de Varsovia, pero durante la Segunda Guerra Mundial se unió a la militancia Irgun Savei Leumi y fue su comandante de 1943 al 48. Después de la independencia de Israel en el 48, el Irgun formó el partido Herut con Begin como líder y líder de la oposición en el Parlamento hasta el 67. Begin se unió al gobierno de unidad nacional como ministro y en el 73 se convirtió en el copresidente de la coalición Likud, ¿no? Muy conocida por ser cercana a Benjamín Netanyahu. No duden que le den el premio Nobel a Netanyahu junto con Trump, porque esto es un circo. En el 77 el partido Likud obtuvo una victoria. Quizás fue más conocido pero era muy conocido por su postura inflexible sobre la cuestión de la conservación de Cisjordania y la Franja de Gaza ocupadas por Israel durante la guerra del 67. Impulsado por Jimmy Carter, Begin negoció con el presidente egipcio los acuerdos alcanzados conocidos como los acuerdos de Camp David, que condujeron a un tratado de paz entre Israel y Egipto en el 79, con el cual Israel devolvió la península del Sinaí a Egipto. Sin embargo, bueno, siempre se mostró en contra de un Estado palestino, siempre hostil a Gaza, a la Franja de Gaza. En el 82 su gobierno organizó una invasión del Líbano en un esfuerzo por expulsar a la OLP del Líbano. Y menos conocido es la historia de terror, ya que él fue muy cercano a movimientos con F, que inician con F, ya saben a qué nos referimos, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y su momento más oscuro fue la masacre de Deir Yassin en Palestina, haciendo que cientos de miles de palestinos de los pueblos vecinos huyeran por miedo a un destino atroz. En abril del 48, acompañado de un gran número de militantes del Irgun, entró en el pueblo árabe de Deir Yassin, en las afueras de Palestina. El pueblo era pacífico, sus habitantes civiles desarmados. Los atacantes masacraron salvajemente al menos a 200 personas, mujeres, niños. Volaron casas con gente dentro y dispararon a la gente al azar. También tomaron cautivos y los cargaron en camiones que circularon por la Jerusalén ocupada en un desfile de victoria. En su autobiografía La Revuelta dijo que sus tropas que entraron en la aldea dieron advertencias a los árabes y añadió con sangre fría: los civiles que habían desoído nuestras advertencias sufrieron bajas inevitables. Muy orgulloso del genocidio. Tras la declaración del llamado Estado de Israel, Begin depuso su arma y ordenó a sus militantes del Irgun junto con otros grupos que se unían a su fuerza sionista. Era un sionista así extremo. Este fue el Premio Nobel de la Paz en 1978. De hecho, la idea de conceder tierras árabes en la península de Sinaí, tierras a los árabes en forma de la península de Sinaí a Egipto, era amarga para él. En 1967, desde 1967 Israel tenía ocupada la península de Sinaí. En el 82 él fue quien desató la furia israelí sobre Líbano y ordenó a su ejército que lo invadiera. No se detuvo hasta que ocupó la capital libanesa y la destruyó casi por completo, Beirut. Solo entonces Begin consideró que había recibido la compensación adecuada por su concesión en el Sinaí. Bueno, pues este monstruo que también tuvo en 1939
después de que la Unión Soviética firmara un tratado de amistad con la Alemania, con el Imperio Alemán, el aparato de seguridad de Stalin detuvo a todos los líderes y activistas sionistas de Polonia. Begin fue detenido y enviado a prisión en 1940. Después, tras la invasión alemana en el 41, Gran Bretaña decidió utilizar el ejército polaco, cuyo país estaba bajo ocupación alemana, en Medio Oriente. Los británicos llegaron a un acuerdo con Stalin y las unidades del ejército polaco fueron evacuadas de la URSS en el 42. La intención británica pues, era enviarlos a Egipto para que se unieran a las operaciones británicas contra las fuerzas alemanas que avanzaban desde Libia. Esto en el 42, en plena Segunda Guerra Mundial. Estos destacamentos polacos en los que estaba él llegaron a Palestina y ya tenían el plan de ocupar Palestina pues como un estado judío. En Palestina, Begin no perdió el tiempo. En el 43, poco después de su deserción del ejército polaco, fue nombrado comandante del Etzel, la organización de terror que representa el movimiento sionista revisionista de Jabotinsky, un ruso. Este grupo extrema derecha promulgaba una versión violenta del sionismo que no admitía compromisos con los árabes. Según la doctrina de Irgun, Palestina es una tierra exclusivamente de judíos y los árabes tienen que irse a otro lado. Incluso los británicos recibieron su parte de la enemistad de Etzel, aunque Gran Bretaña fue el principal promotor del proyecto sionista a través de la Declaración Balfour, de la infame Declaración Balfour en 1917, donde se le prometía a los sionistas una patria en Palestina. Entonces, parte de todo esto fue este señor, premio Nobel en el 78, y Henry Kissinger, premio Nobel, detestable premio Nobel en el 73. Podemos agregar a Barack Obama, premio Nobel en el, no me acuerdo, 2009 creo. Y bueno, yo vaticino que le van a dar el premio Nobel a Donald Trump y a Netanyahu en conjunto, obviamente dejando fuera de la ecuación a Irán. Les van a dar el premio Nobel para seguir este circo mediático y ya, eso yo lo vaticino, yo lo creo muy probable. Así como le dieron el premio Nobel de literatura a Bob Dylan. Eso es lo que valen los premios Nobel. A este tipo de situaciones se atienden los premios Nobel, ¿no? Cosas un poco fuera del sentido común, ¿no? Para ganar un premio Nobel de física, de física, de matemáticas, me parece, es muy difícil, ¿no? Pero no para ganar el de la paz, ¿no? Es muy fácil. Es raro porque Donald Trump fue quien se retiró de los acuerdos de París, dejando a Irán en una situación bastante crítica. Y luego Israel es quien ahorita comenzó las hostilidades, pero se va a colgar la medalla de tener la paz, ¿no? Make America Great Again. Make Nobel Great Again. Claro que sí. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Voy a dormir. Síganos para más contenido. Coméntanos si crees que va a ganar el premio Nobel Donald Trump o Benjamín Netanyahu o a ver quién, ¿no? A ver, a lo mejor es el que más haya puesto de su parte y a lo mejor ya no se debería llamar premio Nobel de la Paz, ¿no? Sino premio Nobel de la Guerra, ¿no? Si leyeron 1984, el Ministerio de la Paz era el que se encargaba de la guerra. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Síganos para más contenido. Suscríbanse. Campanita. Bye.